Te suplico, Padre bueno, Señor, que envíes del cielo un espíritu de revelación para entender tu palabra, Señor, para que cuando caiga en nuestro corazón produzca fruto, Señor, que sea al 100 por 1, que no se desperdicie nada, Señor. Por favor, desde ya reprendemos todo pensamiento contrario, distinto, todo distractor, Señor, lo llevamos sujeto en obediencia al nombre del Señor Jesucristo, Señor, y te damos gracias. Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Si no se ha cansado de aplaudirle al Señor, dale una fuerte ofrenda de palmas al que vive para siempre. Quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Miren, me sorprendían las profecías, porque la profecía decía que si tú estás conmigo, tienes que aprender a hacer mi voluntad, tienes que hacer mi voluntad. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Porque hay una voluntad de Dios que es igual para todos, pero hay una voluntad de Dios particular para cada uno de nosotros. La razón por la cual estamos hoy aquí, yo creo que está haciendo como un poquito de, ¿verdad? La razón por la cual usted y yo estamos hoy aquí, ¿verdad? La razón por la cual el Señor te rescató, no sé, hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Yo le estaba platicando con mi hijita Débora y estábamos hablando y le decía yo que tengo más de la mitad de mi vida de estarle sirviendo al Señor. Más de la mitad de mi vida de estarle sirviendo al Señor. Y yo le decía, qué bueno ha sido el Señor conmigo, pues, ¿verdad? Pero en todo ese caminar, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque nadie sabe al 100% cómo hacer la voluntad de Dios. Tenemos una idea. Y entonces, fíjese que, bueno, sí hubo uno, ¿verdad? El Señor Jesús sí hizo la voluntad del Padre. Por eso es de que yo quiero que lo veamos a Él como ejemplo. Pero entonces, fíjese que, de alguna manera, cuando nosotros vemos en las Escrituras que el mismo Señor Jesús tuvo que rendir su propia voluntad. Porque si usted quiere hacer la voluntad de Dios, y le vuelvo a preguntar, ¿cuántos con su mano levantada, cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ok, aleluya, ese es un buen principio, ¿verdad? Pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer a un lado nuestra voluntad. Y es ahí donde la cosa se pone difícil. Pero le decía, el Señor Jesús mismo tuvo que rendir su voluntad al Padre. Y recuérdense que ahorita vamos a ver con detalle lo que significa la palabra voluntad del diccionario. Pero entonces rendir la voluntad, en este caso su voluntad y mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios, es un proceso que para algunos es doloroso, difícil, complicado. A veces hay araños, hay mordidas, raspones. Para otros a veces es más fácil hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero que me entienda que si usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que hacer a un lado nuestra voluntad. Es decir, yo me tengo que hacer a un lado. Yo tengo que ver que dentro de mí me está impidiendo el acercarme cada vez más a Dios, el ya no tener esos pensamientos negativos, el ya no tener esos sentimientos encontrados, el que me impiden hacer la voluntad de Dios, el tal vez ya no tener el desánimo de querer hacer la obra de Dios, de querer continuar, de querer seguir marchando en este evangelio glorioso del Señor Jesucristo, para que entonces desechemos todas esas cosas y empecemos
hacer la voluntad de Dios. Entonces le decía, hay algunos que es difícil, pero puede ser que también a otros les toque toda la vida aprender a hacer la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillito, sencillito. Yo sé como a usted le gusta, ¿verdad? Y usted conoce los personajes bíblicos. Usted sabe que dice la escritura que Enoc tenía 65 años, dice. Y él hacía y deshacía todo lo que quería, ¿verdad? Pero después dice, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos años? 300 años. ¿Y el Señor qué? Se lo llevó. Algunos creen que dice, ay, el Señor lo mató. Ah, no, entonces que recompensa, ¿verdad? No, usted sabe que algunos personajes fueron llevados vivos y están vivos hasta la fecha. Hasta la fecha están vivos. Por eso dice la Escritura que hay una tierra de los vivientes. Pero bueno, es tema de otro discipulado, otro estudio. Pero entonces 300 años, si uno se pone a hacer cuentas, tengo apenas 50, no me alcanzarían 3 vidas para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso que le digo que es toda la vida. Porque de repente uno llega a un nivel y dice, gracias Señor, se le manifiesta algo feo. Señor, perdóname. Señor, este pensamiento. Señor, este sentimiento. Señor, mira las palabras. Señor, perdóname. Pero no se lo digo para que se desanime, sino como para que veamos entonces que es un proceso de todos los días. Es decir, aprender a morir todos los días para hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo le decía, si usted entendía cuál es la voluntad de Dios, porque hay una voluntad que es la misma para todos nosotros. De hecho, la Escritura dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, ¿verdad? Que nos debemos de santificar a Dios. Y para yo poderme santificar a Dios, tengo que apartarme, pero también tengo que consagrarme. Y como resultado de apartarme y consagrarme, voy a empezar a ser santificado por Dios. Pero eso igual, esto no es así Señor, hoy me aparto, mañana me consagro y pasado ya estoy santo. No, eso es toda la vida. Toda la vida, porque hermano, tenemos que estar rindiendo nuestra vida. La profecía decía, yo vengo pronto, pero si tú no estás listo, no te vas a ir conmigo. Entonces, como que va bien, qué bueno es el Señor, porque como que va casando con el tema. Entonces, fíjese que el Señor en el Getsemaní rindió toda su voluntad. Él tenía libre albedrío, ¿verdad? Él tenía el poder de elegir qué hacer. Pero él dijo, no, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces, miren, avancemos un poco. La palabra voluntad en el diccionario, lo primerito que significa es facultad de decidir. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, es decir, voluntad es, hermano, la facultad, el derecho que yo tengo de decidir, el poder que tengo de decidir hacer lo que yo quiera, de pensar lo que yo quiera, de hablar lo que yo quiera. Eso sí, como hijos de Dios debemos de entender que aunque tenemos esa libertad, la misma Escritura nos dice que no todo nos conviene y que no todo nos edifica. Entonces, basado en eso es que nosotros tenemos que ver qué cosas realmente nos ayudan a nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre uno que es cristiano y uno que no es cristiano? Entonces, nuestra vida, aunque tenemos la facultad de decidir, yo puedo decidir, entrego mi voluntad para agradar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, es una elección de todos los días. De todos los días, iglesia. Y mire, también significa libre albedrío o libre determinación. Es decir, una vez más, yo tengo la libertad
de poder pensar, hacer, decir, sentir lo que yo quiera. Pero en esa libertad nosotros podemos venir a decir, bueno, voluntariamente rindo ese derecho y se lo doy al Señor. Y me quito el derecho de estar libre y me hago un esclavo del Señor. Qué cosa más difícil, ¿verdad? Porque lo que uno quiere es ser libre. Y de hecho la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero en realidad es una libertad a lo espiritual, es una libertad que nos trae vida, pero nos estamos entregando para que nos pongan las cadenas de Cristo. Es decir, nosotros voluntariamente, al decir, Señor, que se haga tu voluntad, estamos diciendo, yo ya no soy libre de hacer lo que yo quiera, porque quiero estar bajo tu mandato, Señor. Y qué bonito se escucha, ¿verdad? Qué bonito y qué fácil se dice. Pero esto es un proceso de toda la vida. Entonces, fíjese que voluntad del diccionario Strong en el griego, yo le quiero hablar 6 cosas. Cuando usted busca en la Biblia la palabra voluntad aparece un montón de veces. Pero como a mí lo que me interesa es aprender del mejor, que es el Señor Jesús. Y entonces quiero hablarles 6 cosas que el Señor Jesucristo hizo o que nos dejó como ejemplo de la rendición de su propia voluntad a Dios. Aunque Él podía hacer lo que hubiera querido, no lo hizo porque Él quería agradar a Dios el Padre. Entonces, la palabra voluntad en el griego, telema, primero denota aquello que se quiere. Es decir, usted tiene en esa libertad, en ese derecho de elegir lo que usted quiera. Hoy voy a ir para allá, hoy no voy a ir. Hoy me voy a levantar temprano, hoy no me voy a levantar temprano. Hoy voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la iglesia. Tiene el derecho. Pero es ahí donde ya tenemos que ver los parámetros de ver qué me conviene, qué me edifica. Ok, también telema significa determinación, propiamente la cosa, o decir, estar determinado en una cosa. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo voy a todos los días levantarme a orar en la mañana, o voy a leer en las tardes la Biblia, ya me lo propuse en mi corazón. Pues le estoy poniendo propósitos cristianos, ¿verdad? Pero así puede ser usted también decir, bueno, yo voy a regar mi grama todos los días, pues, ¿verdad? Voy a regar, voy a cuidar mis plantas, etcétera. Es una determinación, estar determinado en hacer una cosa. Usted tiene la libertad de hacerlo, yo tengo la libertad de hacerlo, pero con el entendido de que como yo quiero hacer la voluntad de Dios, si aquello que yo estoy determinado a hacer no va a agradar a Dios, detengámonos. Recuérdese de que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ellos estaban determinados, dice. Todos ya se habían unido, ya se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? Y Dios mismo vio, no, ellos ya se determinaron, ellos ya no hay nadie que nada los va a apartar de construir. Ellos querían construir una torre cuya cúspide estuviera en los cielos. Entonces note que no era una construcción cualquiera la que ellos querían hacer. Ellos querían llegar hasta los cielos. ¿Por qué? Porque usted sabe que las deidades paganas, ¿verdad? A quienes se les rendía culto, como la diosa del cielo, que el Señor la reprenda, ¿verdad? Pues tiene su sede en el cielo, en los cielos. Ay, pastor, ¿y en el cielo no está Dios entonces? Sí, pero es que recuérdese que la Biblia menciona varios cielos. Por lo menos hay 7 palabras distintas para decir cielo. Y vaya pues para hacérsela más fácil. Para si él dice, pastor, ¿y cuáles son esas palabras? Bueno, hay que leerlas y buscarlas en hebreo y en griego. 7 palabras. Pero el apóstol Pablo por lo menos dijo, bueno, yo voy a ir ¿a qué cielo dijo que iba a ir él? Al tercer cielo. Entonces por lo menos hay 3, ya no solo es uno, hay 3 cielos. Voy a ir, dice, yo fui llevado al tercer cielo. O sea que, ¿y los otros 2 qué?
que hay. Pero bueno, entonces hay quienes ya están determinados a hacer lo bueno delante de Dios y están haciendo la voluntad de Dios y el Señor los bendice. Hay otros que están determinados a pecar, determinados a querer desobedecer, a tener una vida disoluta y desagradable a Dios. Cada quien va a tener su recompensa al final, pero eso ya cada quien decide. Y otra cosa, y solo le estoy hablando los puros significados. Ay, 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 elección. Mire, ¿cuántas veces no habremos elegido algo que nos trajo dolor? Que nos trajo una consecuencia triste, lamentable o dolorosa por una elección. O definitivamente que a veces sí hemos elegido bien, ¿verdad? Y nos ha ido bien en la vida, ¿verdad? Dígale a su cónyuge, ¿verdad? Elegí bien, por eso me fue bien en la vida. Qué esposa más amorosa la que tengo. Por las hermanas, qué esposo más amoroso, más gamonal. Y si no entiende lo que es gamonal, es que dice que todas las quincenas le dice, amor, aquí está mi cheque, mira, aquí está. Elección. Esa es una palabra interesante. Porque usted sabe que hay creaciones que no tienen libre albedrío. Bueno, ¿cómo hago para decirle esto y que no se me ponga así en el avispero, verdad? Porque nosotros sabemos que los seres angélicos, ¿verdad? Esos seres creados perfectos, amén. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, vivientes, vigilantes, ¿verdad? Toda esa serie de jerarquías de parte de Dios. Siempre hemos dicho de que ellos no tienen elección, ellos alaban y adoran a Dios, porque para eso fueron creados. De hecho, dice que la iglesia, los redimidos, dice, fueron creados para la alabanza y la gloria de su gracia, de su nombre, ¿verdad? Pero no siempre lo hacemos. Ahora, como le estaba hablando de los seres celestes, de los seres angelicales, ¿y entonces por qué unos se alejaron de Dios? ¿Por qué decidieron voluntariamente? Dice la tercera parte de los ángeles se alejaron de Dios. Bueno, usted lo dejo ahí en su corazón para que usted vaya y lea, ¿verdad? Y vuelva a repasar esos versos. Porque, mire, la elección, esto es algo en la creación, algo impresionante, el poder elegir. Vaya, pero yo lo estoy tratando de poner desde el punto de vista cristiano, espiritual. Si yo elijo bien, pues me va a ir bien. Yo elijo por el Señor, me va a ir bien. Por eso Josué 24:15 dice, yo y mi casa, esa es una elección. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan, ustedes eligen a quién quieren servir. Pero yo y mi casa, aunque se oiga mal gramaticalmente, ¿verdad? Yo y mi casa. Porque siempre le han enseñado a uno, no, primero se dice la otra persona y después se menciona a uno. Pero aquí lo que hay es una determinación. Yo he determinado, yo he determinado. Y mi casa le estoy enseñando a buscar a Dios. Ok, vamos un poquito más adelante porque, mire este propósito. Voluntad en el griego, entonces estamos viendo, lo que le quería comentar también es de que todas las veces que se menciona la palabra voluntad en el Señor Jesús es esta palabra. No hay otra, es esa palabra nada más. Cuando el Señor dice, yo voy a hacer tu voluntad y voy a rendir mi voluntad, es esta palabra. Entonces, propósito. ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Por qué está usted aquí en esta tierra? Las preguntas elementales, ¿verdad? ¿Por qué vine? ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? Bueno, puede leer el Salmo 91 en la parte final y ahí sabe usted de dónde vino, a qué vino y hacia dónde va. Pero igual, es voluntario, nadie nos obliga. Pero qué mejor que hacer la voluntad de Dios. Y por último, telema también significa agradar. Note entonces cuál es el propósito de hacer la voluntad de Dios, agradarlo. Agradarlo, ok.
Entonces, con estos significados quiero ponerle entonces unas cuantas cositas antes de hablarle de lo que el Señor Jesús, de esas 6 cosas que el Señor Jesús hizo. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Bueno, Romanos capítulo 12 y verso número 1 es un verso que usted ya lo sabe. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Me voy a detener aquí, que presentéis. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos delante de Dios. Y esto, hermano, ya nos habla a nosotros entonces de una elección, es decir, que yo elegí presentarme delante de Dios. Yo decidí presentarme delante de Dios. Pastor, pero si usted se recuerda, el libro de Job dice que cuando se presentaron los hijos de Dios, también entre ellos iba Satanás, que el Señor los reprenda. ¿Qué le parece? Hasta él se presentó y a veces nosotros no nos presentamos delante de Dios. Y queremos siempre vivir nuestra vida sin presentarnos delante de Dios. Por favor, yo quiero que usted me entienda, yo le estoy hablando a hombres, mujeres y jóvenes aquí y por a los medios que conocen del Señor. Pero cada cuanto nos presentamos delante de Dios. Pastor, yo por eso vengo todos los días a la iglesia, porque todos los días me presento delante de Dios. Pero es que eso es lo visible. Puede ser de que tal vez alguno esté, no, aquí no tal vez, ¿verdad? Pero en algunas iglesias allá de Saturno, ¿verdad? Tal vez se presentan porque alguien los trajo. No, vamos, porque tenés que ir a la iglesia. Venite, y que sea del pelo o de las orejas o no sé de dónde, pero lo traen y aquí está en la iglesia. Pero eso no es por su propia voluntad. En el momento que el ayo ese, ¿verdad? El aguijón ese que lo esté trayendo y que le esté diciendo, preséntate, ya no esté, a saber si se va a presentar. Entonces ahí es donde se vuelve una cosa difícil, porque entonces, hermano, ¿cuántos de verdad nos presentamos delante de Dios? Recuérdense que todo esto es voluntario. Entonces dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Es decir, esto, ¿verdad? Hágase así, ¿ven? Y pues si está dormido, pellizquese también, ¿verdad? Así, despiértese. Es decir, yo tengo que hacer un ejercicio corporal. No es que venga saltando cuerda, ¿verdad? Sino a lo que me refiero es de que se tiene que hacer presente, pues. No como pasa en las votaciones a veces, ¿verdad? Que usted votó y ni estuvo. Aunque tiene que estar presente. Y el que no me entendió ahí me pregunta después, ¿verdad? Presentarnos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Aquí sí ya empieza, mire, a marcarse la rendición de la voluntad. Porque muchos aquí vienen cansados de su trabajo. Todos tenemos cosas que hacer. Algunos quizás han trabajado arduamente todo su día y quisieran estar en su casa, hermano, tomándose, no sé, su café, un té, o no sé, o sentado en la sala, hermano, descansando. Está en su voluntad de hacerlo. Pero usted está aquí porque se está presentando como un sacrificio vivo. Aleluya. ¿Ya ves para qué le dé un aplauso al Señor? Porque todo eso lo ve el Señor. Un sacrificio vivo. Entonces quiere decir, hermano, fíjese, que cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, es decir, estoy haciendo un esfuerzo. Ahora, por favor, tampoco nos creamos mucho, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer. Quiere decir de que el hecho de que usted y yo estemos aquí en la iglesia, que usted haya querido venir y que usted esté aquí, o sea, que no solo que haya querido, sino que se haya levantado y haya venido, no es tanto de usted ni de mí, sino que es de Dios. Porque dice que Él pone tanto el querer y el hacer. Ahora aquí tendríamos que preguntarnos por qué algunos no. ¿Por qué algunos no? Solo, sí, yo sí quiero ir, pero no está aquí.
¿verdad? El cabal, en la elección, en el libre albedrío que tienen. Pero yo quiero que veamos esto. Dios pone el querer y Dios pone el hacer. ¿Por qué a algunos no les pone el hacer? Esa es una pregunta de discípulo que después vamos a responder. Ok. Entonces dice, sacrificio vivo. Ahora, porque estar vivo es decir, estoy cansado, pero aquí estoy. Parece jugador de Barcelona, ¿verdad? Echando goles, así, ¿verdad? Así, cabeceando, ¿verdad? Pero está aquí. Ya no he visto ningún buzo, ¿verdad? Pero por si no se recuerda cómo son los buzos, se sientan en las lanchas y se tiran así para atrás en el agua, ¿verdad? Gracias a Dios no he visto ninguno. Pero está aquí. Dígale a su hermano, te felicito porque estás aquí, dígale. Te bendigo porque estás aquí. Ahora dice, sacrificio vivo, santo. Ay, ¿cómo nos tenemos que presentar? Entonces, como un sacrificio vivo, santo. Porque no nos podemos presentar al Señor sin santidad. No nos podemos presentar al Señor sucios. No nos podemos, bueno, sí, sí se puede, pero no se debe. Usted sabe que cuando el sacerdote o los sacerdotes estaban sucios, manchados, no en sus ropajes, porque los sacerdotes que continuamente estaban oficiando el sacrificio han de haber estado llenos de sangre, salpicados de sangre, sucios. Quemando la ofrenda han de haber estado llenos de hollín, ¿verdad? Cenizas. No, adentro, en el corazón, en el alma. Por eso fue de que el Señor mató a Nadab y Abiú, ¿verdad? Salió fuego del altar y ¡pum! Los consumió, los mató. Y quizás por fuera se miraban bien así, nítidos, calidad, ¿verdad? Qué va. Más el fuego los mató. Fíjese que el fuego que debía de haber santificado la ofrenda, porque eso era lo que hacía, ¿verdad? Consumía la ofrenda. Ese mismo fuego que santificaba, ese mismo fuego los mató a ellos. Por eso es de que, hermanos, no nos debemos de presentar a la casa de Dios, a nuestro servicio, sucios. Porque el mismo fuego que nos santifica, ese mismo fuego puede matar a alguien. Aunque diga amén. Porque las cosas se ponen serias. Entonces, ¿cómo nos presentamos? Vaya, sacrificio vivo, santo, aceptable o agradable. Un sacrificio que agrade a Dios. Porque si hay alguien que viene a la casa de Dios en sacrificio, ¿verdad? Y peor que tanto hablan. Ya que diga el punto número 2, ya. Entonces no lo está haciendo agradable o aceptable. Está en la mente, ¿verdad? La mente anda divagando. Nuestro sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Y si es agradable a Dios, va a ser agradable a la comunidad, ¿verdad? A los hermanos. Entonces dice que este es vuestro culto racional. Aquí estamos en un culto, amén. Haciendo un culto racional. Usted está sentado, alabando, adorando a Dios. Entonces, pero dice, debemos de entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Para qué venimos? Ok, dice el verso 12. ¿Qué otra cosa? Presentarnos en sacrificio vivo, santo, aceptable o agradable y no adaptarnos a este mundo. Fíjese todo lo que le estoy diciendo para hablarle de la voluntad de Dios, porque le decía que hay diferentes voluntades, ¿verdad? Entonces dice, si usted está adaptado a este mundo, déjeme decirle que está desadaptado a Dios. Si usted se deja llevar por la corriente de este mundo, celebra todas las fiestas paganas, nuevas, pasadas, y hasta se inventa un par, ¿verdad? Sí, hermano, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Se está adaptando a este mundo, entonces está desadaptado de Dios.
Yo prefiero ser un desadaptado en el mundo. Que me llamen loco. Yo prefiero estar loco para el mundo, pero cuerdo para Dios. Ok, entonces dice, y no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Aquí esto es tema largo. Por eso no lo voy a decir, pero para que verifiquéis, para que comprobéis. Otras versiones dice, para que comprendan, para que entiendan. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que aquí está todo, la voluntad de Dios. Buena, aceptable o agradable y perfecta voluntad de Dios. Ya, entonces, por eso es que le decía que hay una voluntad de Dios que es para todos. Pero específicamente el Señor ya empieza a pedirnos a cada uno. Porque ¿qué clase de voluntad está haciendo usted? ¿Buena, aceptable o la perfecta voluntad de Dios? Mire, ahí le añadiría otra que, bueno, ahí pudiera ponerle como cita un verso, ahorita se lo voy a explicar, la voluntad permisiva de Dios. ¿Sabe usted cuál es la voluntad permisiva de Dios? ¿Cuál es? ¿Verdad? La voluntad permisiva, sí, así es, amorcito, gracias. O le dan doble champurrada ahí con café y chocolate. La voluntad permisiva de Dios es aquella que, bueno, Señor, dámelo. No, no, es que esto no te conviene, hijo. Dámelo. No, ya te dije que no te conviene. Señor, por favor, dámelo. No, ya te expliqué, no. Señor, acuérdate de las ofrendas, de todas mis ofrendas que te di, Señor. Acuérdate cómo te he servido, Señor. Manda al profeta y le dice, bueno, dile que se lo voy a dar. Le voy a dar 15 años más de vida. Y en esos 15 años hizo lo que no agradó a Dios. La voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál quiere usted entonces? Yo quiero empezar haciendo la buena, agradable, y terminar haciendo la perfecta voluntad. Entonces cuando Dios le diga no, ya no le insista, porque de repente le va a decir, ok, está bueno, pues. Y más adelante nos vamos a ver en cosas que tal vez no nos tocaba esa pedrada, ¿verdad? Entonces fíjese que otras versiones, como le decía, para que verifiquéis, para que distingan, para que disciernan, comprueben, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces todo empieza que yo me tengo que presentar. Dile, Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vamos a ver si puedo usar esto. Mire, vamos a ver aquí. Quiero ver, escoger un color. No me deja escoger color, pero yo voy a marcar aquí. Fíjese que cuando dice, yo le puse, es hacer la voluntad de Dios en todo lugar y en todo tiempo. En todo tiempo. Porque mire, aquí en la tierra sí hay tiempo, ¿verdad? Sí hay tiempo. Pero en el cielo no hay. No pinta tampoco. Ahí está. No hay. En el cielo no hay. Entonces, ¿sabe qué es lo que entiendo yo? Lo que está diciendo aquí. Que lo hagamos en todo lugar. Pues la voluntad de Dios se hace en la tierra y en el cielo. Pero aquí es en todo tiempo. Para hacerla aquí en la tierra, en todo tiempo. Porque aquí en el cielo ya no hay tiempo, pero ahí también se hace la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos, pero también al presentarme, yo empiezo a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos para hacerla? Entenderla, ¿verdad? Debemos de entenderla. Dios mío, el tiempo nos avanza, pero mire, ¿qué produce? Ahorita todo esto es a manera de introducción antes de hablar de lo que el Señor Jesús hizo. Y si no me da tiempo hoy, pues lo vamos a hablar otro día.
Pero yo quiero que le quede bien claro y bien marcadito en su corazoncito el entender si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Ok, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí miren, la expresión aquí. Ay, miren, aquí está. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. Aquí, un color que mire diferente. Aquí, mira aquí. Aquí, Señor, Señor. Señor, Señor. Muchos le dicen, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi amado. Y se lo dicen pues de corazón. Señor, yo te voy a servir con todas mis fuerzas. Y se lo dicen genuinamente. Pero no. Solamente se lo dijeron genuinamente. Pero ya no lo hicieron. Entonces, no basta con decir, Señor, Señor, sino que, entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros si queremos hacer la voluntad? Es decir, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Porque yo le aseguro que usted sabe qué es lo que le ha pedido a usted específicamente al Señor para hacer su voluntad. Aunque sea un amén, así dígame por la fe, ¿verdad? Pero que no se quede nada más en que nosotros digamos, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Porque imagínense, si así hubiera dicho o hecho el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién irá por nosotros? Yo voy a ir, Señor. Y vino el Señor Jesús. Pero ¿y qué de aquellos hijos, verdad? Que el Señor cuenta. Que un padre fue y le dijo, necesito que vayan a mi viña, que vayan al campo. ¿Puede decir? Sí, sí, padre, yo voy a ir. Y no fue. Y después el otro le dice, ¿puede decir? No, yo no voy a ir. Y fue. La pregunta, ¿verdad? Como es del tema, ¿quién de los dos hizo la voluntad? Ninguno, ¿verdad? Y pastor, pero sí fue, hizo la voluntad. Pero es que la voluntad de Dios no se hace cuando usted quiere. La voluntad de Dios es en el momento en que Dios le está diciendo que lo haga. Después de fritos los huevos, ¿verdad? Ya fríos, volverlos a calentar, ya no, ya pierde el sabor. Porque over easy o sunny side up, ya después se queda así todo feo, ¿verdad? La voluntad de Dios, si de verdad queremos hacer la voluntad de Dios, es cuando el Señor te diga, hazlo, ok, en ese momento. Y no esperar a ver a cuándo se le olvida a Dios lo que me dijo, no. Por eso es que yo le digo que ninguno de los dos hijos hizo la voluntad del padre, porque el otro no fue. Es fácil entender que no hizo la voluntad de su padre. Pero el otro, aunque fue, tampoco hizo la voluntad porque no lo hizo en el momento. Entonces, para hacer la voluntad de Dios se necesita estar impregnado y lleno de obediencia. Obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Ya, qué bueno. Porque déjeme decirle que para aprender obediencia, ¿cuántos quieren aprender obediencia? Y aunque me diga, no, yo no, de todas formas lo van a pasar, ¿verdad? Por el Getsemaní para que aprenda, ¿verdad? Aunque usted diga, no, yo, así, porque dice que el Señor Jesús aprendió obediencia a causa del sufrimiento, ¿verdad? De sus padecimientos. Y eso que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuérdese que ahí habla de dos muertes, muerte primera y muerte segunda, ¿verdad? Ok, entonces, Señor, Señor, si usted le dice algo al Señor, hágalo. Porque entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Ok, bueno,
Y ya el tiempo nos está avanzando y peor que Elías cada vez miro que le pone menos tiempo al reloj, ¿verdad? Mire, entonces, una cosita más que le quiero decir aquí. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, porque entonces dice, ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? ¿Usted se recuerda qué estaba pasando aquí? Bueno, no me interesa tanto los contextos, sino que vaya, pues, se lo voy a poner fácil aquí. Es tan importante hacer la voluntad de Dios en el tiempo que se tiene que hacer, porque dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, creo yo, amado hermano, que no podemos estar sin hacer la voluntad de Dios. Yo no sé hasta el día de hoy cómo está usted en su termómetro, en su alacena, en su despensa de voluntad de Dios. Si está haciendo la buena, la agradable o la perfecta voluntad de Dios, usted lo sabe. El hecho de que usted esté hoy aquí en la casa de Dios, el Señor lo va a bendecir, porque dice la Biblia que Él desciende en medio de su pueblo, se mueve en medio de la alabanza, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él ministrando. Entonces desde ya tenemos una bendición sobre nosotros. Pero al salir de acá, ¿qué hace? No me diga, ¿verdad? Usted solamente en su corazoncito si está haciendo la voluntad de Dios. Ok. ¿Qué otra cosa produce en nosotros el hacer la voluntad de Dios? Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, otra vez, el que hace, no el que dice. Por favor, yo estoy enfatizando en esto. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué verso ¿verdad? ¿Usted se recuerda qué estaba pasando ahí? Vaya, aquí sí dígame, pues. El otro se lo disculpé. Ahora aquí, ¿qué estaba pasando? ¿Se recuerda qué estaba pasando ahí? Lo llegaron a buscar. El Señor Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y le dijeron, mira, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre, mis hermanos. Dice, son ustedes, dice, que hacen la voluntad de mi Padre. Y le pregunto, ¿qué estaban haciendo? La multitud que estaba ahí, ¿qué estaban haciendo? Estaban congregados. ¿Y qué más estaban haciendo? ¿Escuchando a quién? Al Señor Jesús. Entonces, si tú te congregas, y qué bueno estás aquí congregado, y si escuchas el mensaje, estás en buena ruta para hacer la voluntad de Dios. Ahora, cualquiera diría, bueno, yo se lo he puesto de ejemplo y se lo voy a volver a enfatizar. ¿Qué pensaría usted de un hijo que llega a su mamá y le dice, venite, vámonos? Y le digan, no, yo no me voy a ir delante de todos. Si fuera el suyo, saca el cincho, ¿verdad? Y ahí lo chicotea, ¿verdad? O lo chevetea. Pero el Señor Jesús eso le dijo, ¿ah? No se fue. ¿Por qué razón? Bueno, usted ya lo sabe también, ¿verdad? Usted ya sabe por qué el Señor Jesús no se fue. Porque María y los hermanos del Señor Jesús pensaban que Jesús se había vuelto loco. Entonces, si él se hubiera ido, es como que estuviera diciendo, sí, de verdad estoy loco al predicar. Dice que importante es entonces estar en sintonía con el Señor, con Dios. Mire, algo que sí le tengo que decir, y es en todo, no podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, que nos ayuda, que nos da la fortaleza para poder empezar a hacer lo que a Dios le agrada. No es por sus propias fuerzas, no es con espada, no es con ejército, no es con carros,
no es por cuánto usted sabe, no es por cuánto usted tiene, es por el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, nos hace su familia. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, automáticamente nos está haciendo parte de su familia. Porque les digo, no, si ustedes están aquí oyendo lo que yo les estoy predicando, están aprendiendo lo que les estoy diciendo, entonces ustedes están haciendo la voluntad de mi Padre, entonces ustedes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, es mi familia, pues ustedes son mi familia. Y entonces al decir que somos familia de Él, es que estamos cerca, somos cercanos, no estamos alejados. Por eso se entiende el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten juntos y en armonía. Porque, tengo que decirlo así, ¿verdad? María y sus hijos, los hermanos del Señor Jesús, estaban juntos, pero no estaban en armonía en ese momento. Pero cuando hay alguien que decide hacer la voluntad de Dios, empieza, hermano, a haber una armonía. Porque entonces sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones van a estar de acuerdo, queriendo agradar a Dios. Y entonces, hermano, aquí es donde se va a cumplir. Si me pueden ayudar ahí con el piano. El tiempo se me agotó. Pero, y ni le dije nada de lo que el Señor Jesús, lo que le dije que le iba a decir, pero por lo menos le voy a dejar el título. La voluntad del Señor Jesús. El pastor no tenía nada, de pleno que por eso no lo quiere decir, para que no piense mal, pues aquí está, mire, mire, aquí lo tengo, mire, y no puedo ni mover, aquí está, mire, aquí vamos, aquí estamos, y aquí tengo las 6 cosas que el Señor Jesús hizo, pero como no se lo quiero decir así a la carrera, sino que quiero que le quede bien claro. Entonces, tal vez lo que esta noche el Señor quiere que entendamos es si estamos haciendo buena, agradable o perfecta voluntad de Dios. Entonces, basado en eso, yo le diría que se examine en su corazón. Y si usted cree que tal vez no está haciendo la perfecta voluntad de Dios, pero la quiere hacer, únase conmigo en una oración poniéndose de pie. Digámosle, Señor, oh Señor, en el nombre de Jesús, somos tus hijos, Padre. Mira tu pueblo esta noche que puesto de pie te dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor Jesús. Por favor, envía el auxilio de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos empezar a hacer tu voluntad. Primero que la conozcamos, que entendamos que es hacer tu voluntad, Señor, por favor. Oh, por favor, si hasta el día de hoy, hermano, hermana, no has hecho la voluntad perfecta de Dios, o crees que no la has estado haciendo, yo te invito a que ahí con tu manita en alto, la mano derecha, la de la petición, le diga, Señor, auxíliame con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame por favor, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, por favor, Espíritu Santo. El Señor es el que te conoce, conoce tus pensamientos, tu alma, tu espíritu, tus sentimientos, cómo te reúnes, qué haces, cómo estás aquí, cómo veniste aquí, cómo estás aquí el día de hoy. Oh sí, Señor. ¿Por qué no le dices, Señor, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname?
Oh, llénanos. Espíritu Santo, tócanos, llénanos de ti para poder hacer tu voluntad, Señor. Oh, sí, Señor, por favor, que no quede uno solo. Señor, ayúdanos. Oh, mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete Con su corazón. en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Que tu mente y tu corazón sean llenos del Espíritu de Dios. Y que venga una paz sobrenatural que te ayude a entender cuál es la voluntad, qué es lo que Dios quiere para ti particularmente. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una última vez, como una oración, todos digámosle. Muévete En mí, oh sí, muévete en mí. Tócanos, Señor. Toca Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí, Dios Espíritu. muévete en mí. Oh sí, Señor, Muévete en mí, por favor. Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, en el nombre de Jesús, pido que esta semilla sembrada en tu pueblo, en el corazón de tu pueblo, tu Espíritu Santo la haga germinar, crecer y que produzca al 100 por 1 sin que se desperdicie nada, Señor. Como pastores bendecimos a tu pueblo, Señor. Te suplico, Padre, que envíes el auxilio de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sobre nosotros, Señor, para que podamos con agrado hacer tu voluntad, pero no la que nosotros creemos o pensamos, sino buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Sin tu Espíritu Santo no podemos, por eso auxílianos. Bendigo la salida, la entrada de tu pueblo, que ahora que van de regreso a sus casas, Señor, vayan con un corazón agradecido, Señor, delante de ti, Señor, y que la próxima reunión que tengamos vengan con un corazón dispuesto de agradarte, de alabarte y de buscarte de todo corazón, Señor. Así los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, iglesia. Recuérdese, Cristo viene pronto. Dele una ofrenda de pan.